horas he seleccionado el material en 3 sesiones o en 3 partes para poder hacerlo más didáctico. La primera parte introductoria vamos a ver aspectos generales de la inversión pública, diferenciación relacionada a lo que es la inversión y cómo estos los antecedentes básicamente, ¿no? En la segunda parte pues vamos a ver lo que es referente ya a la programación multianual y como por último vamos a hacer lo que es el tema de la formulación y evaluación de proyectos, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar yendo pues al antecedente. ¿Cómo inició la inversión pública en nuestro país, ¿no? En nuestro país tenemos, ¿cuántos sistemas administrativos gubernamentales? ¿Se acuerdan? A ver, en el chat lo pueden poner. ¿Cuántos sistemas gubernamentales hay en el país? Existen. A ver, por favor participamos en el chat. Estoy haciendo una pregunta que a estas alturas todos deberíamos conocer, ¿no? Por cultura general. ¿Cuántas o cuántos sistemas administrativos gubernamentales hay? Existe uno relacionado, 11 dicen, muy bien. ¿Quién dice más? 10, 9, ¿se acuerdan? Bueno, los sistemas administrativos gubernamentales son 11, muy bien, que están ¿para qué? Para regular, ¿no? Y tienen un ente rector, tienen principios, tienen normas, tienen metodologías, hasta aplicativos, ¿no? Existe pues el de control, ¿no? ¿Quién es el órgano de control? Su ente rector, la Contraloría. ¿Quién es el ente rector del sistema de abastecimiento? A ver. El sistema de abastecimiento, Sistema Nacional de Abastecimiento. A ver, vamos al chat. A ver. ¿El OCE? No, el OCE no es. No es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es una de las entidades, muy bien, pero no es el ente rector. A ver. El MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas a través de una de sus direcciones, ¿no? En el caso de los recursos humanos, ¿quién es el ente rector? A ver. ¿Quién es el ente rector de los recursos humanos, del Sistema Nacional de Recursos Humanos? Servir, ¿no? Entonces, en el caso de la inversión pública, también es el Ministerio de Economía, y así como en el sistema de abastecimiento, en la Dirección Nacional de Abastecimiento, en el caso de la inversión pública es también una dirección, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Ella es la que va a normar los principios relacionados a la inversión pública en nuestro país. Pero ¿cómo comenzó la inversión pública? A ver, vamos a irnos en un contexto bien sencillo, ¿no? En el país, la inversión no estaba regulada. Fue en el año 2000 donde aparece el primer sistema donde pasa a administrar la inversión. ¿Qué pasaba, no? Teníamos una urgencia, se hacía un expediente técnico y se construía una obra. Eso era en teoría antes del año 2000. En el 2002, 2003, la ley de ordenamiento territorial, la ley de bases descentralizadas, ¿no? Que organizan ya y los etares pasan, ¿no? A convertirse en gobiernos regionales y todo ese proceso de descentralización dio mayor impulso al sistema creado en el año 2000, que era el SNIP. Entonces, para conocer primero la inversión pública, hay que conocer el nombre, ¿no? A ver, el nombre del primer sistema era SNIP, ¿no? SNIP, S de sistema, N de nacional, ¿no? ¿Y de qué era? De inversión y P de público. Ese era el nombre de nuestro primer sistema. Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Cuál era la teoría del SNIP? ¿No? El SNIP quería tener un sello de garantía a las inversiones. Por ejemplo,
un alcalde con recursos iba y veía la necesidad del pueblo, ¿no? La necesidad de la población. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba algunos años atrás, bueno, ya varios años atrás, en diferentes provincias que visité, encontraba un hermoso coliseo de toros, con graderías, todo implementado. Pero salgo de ese coliseo de toros y no encontraba que las calles estaban destruidas. No tenía agua potable ni desagüe. Entonces, ¿qué se quería hacer con esto, no? Se quería que las inversiones tengan coherencia, que la inversión pública tenga un impacto social. Entonces, el SNIP buscaba esto, impacto social. Entonces, yo les digo, ¿habría un impacto social en un coliseo de toros y en un canal de riego o una obra de agua potable o desagüe? Pues obviamente, el que sí tiene impacto está relacionado al agua potable, a los canales de riego, ¿no? No a una plaza de toros. En teoría, se suponía que el SNIP iba a cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, el SNIP supuestamente tenía que mejorar eso, ¿no? En el 2016, acordarán ustedes dos, ¿no? Pasaron dos candidatos. Por un lado estaba la eterna candidata del Fujimorismo y por otro lado el candidato Kuczynski, ¿no? Ambos de una postura económica, ¿no? Similar, pero en medio de la campaña el señor Kuczynski dijo, ¿no? Vamos a cambiar el Sistema Nacional de Inversión Pública por un sistema mucho más rápido que favorezca el desarrollo de los proyectos, ¿ya? Muy bien. Supuestamente el SNIP era lento, y en la teoría también era lento, en la vida real también era lento, no era práctico, era demoroso, causaba mucha más traba de lo que debería ser. Un proyecto se formulaba, pasaba una revisión, estamos hablando ni siquiera de un estudio de inversión, sino un estudio de preinversión. Se observaba, volvía, se reformulaba, se volvía, luego se aprobaba, luego pasaba a otro nivel, que era la factibilidad, luego se volvía, luego otro nivel más, recién se pasaba el expediente técnico, ya pasaban como 4 años en ese paso, se hacía el expediente técnico, recién se hacía la obra, y solamente en estudios se iban como 6 años. Encima, las entidades agarraban y formulaban 30, 40 proyectos al mismo tiempo. No había un orden. La gente o las entidades que tenían recursos, como es el caso de Ancash, ¿no? Para ser más precisos, el distrito de San Marcos, con cantidad de recursos, agarraban y formulaban una carpeta llena de proyectos. El gobierno regional de igual manera, ¿no? El gobierno regional de Ancash. Cantidad de proyectos y muchos de ellos no eran priorizados. A ver, por un lado teníamos canchitas, losas deportivas, canales de riego, hospitales, un hospital grande, ¿no? Colegios, centros de salud, compra de ambulancias, saneamiento. Entonces yo digo, ¿cuál era más importante? Entonces el SNIP no tenía eso. No te decía qué proyecto era más importante o qué proyecto era menos importante. Entonces el SNIP no priorizaba, tampoco programaba. Yo en un año ya me llenaba de proyectos y el próximo año no tenía qué proyectos que hacer. Inclusive me faltaba dinero. En teoría hacían eso las municipalidades, los gobiernos locales, ¿no? Entonces había una situación ahí compleja o lenta que causaba que la inversión pues no fuera rápida, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Se empezó a entender que había un problema y el problema estaba en las fases que el sistema tenía. Lo que mencioné. En la primera parte de la lámina, se puede ver la lámina, sí, ¿verdad? Confirmen, por favor, el chat. Sí, muy bien. A ver, atentos, ¿ya? En la primera parte de la lámina,
ven el ciclo de inversiones del anterior sistema, ¿no? Del SNP. Había una etapa que se llamaba preinversión, inversión y postinversión. Aquí era el talón de Aquiles de este sistema. Se tenía que hacer un perfil, un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad. Recién se hacía el estudio del expediente técnico, que es un estudio detallado ya de obra. Se ejecutaba la obra, el canal de riego, el puente, la carretera, la pista, el desembargadero, el aeropuerto, lo que fuere, ¿no? El hospital. Y posteriormente se entregaba y se empezaba a operar. Pero en este proceso de conseguir el sello de calidad, conseguir la viabilidad del proyecto, se demoraba mucho. Ese paso hizo que, por ejemplo, el perfil era viabilizado con 10 millones. Y como se demoraba mucho hasta llegar a ser viabilizado, en el expediente técnico terminaba con 15 millones. Ya un monto que superaba los límites de sensibilidad. Se iba al mismo Ministerio de Economía para una verificación de su viabilidad. Entonces, estas situaciones causó que la paralización de muchas de las obras. No se conversaba entre lo que era el estudio de preinversión y el estudio de inversión. Entonces, por eso es que se reniega del SNIP y por eso es que se le mata al SNIP, muere el SNIP, ¿no? Ese es el talón de Aquiles del SNIP. En ese proceso nace pues el nuevo sistema, el invierte. Entonces, supuestamente tenemos un nuevo sistema que todo lo malo lo va a cambiar. Todas las cosas malas que he mencionado van a ser cambiadas, ¿no? Ahí tenemos el horizonte histórico. Si ustedes pueden ver, el SNIP del 2000 al 2006 no ha tenido muchas modificaciones. El invierte ya tiene 4 modificaciones. Quien les habla presta consultorías al Ministerio de Economía y acabo de presentar en enero un estudio para analizar y evaluar el invierte. Y las conclusiones, o parte de las conclusiones que estamos llegando es que el invierte también requiere reajustes. ¿Por qué? Porque el invierte, si es cierto, nació para mejorar el SNIP, fue también un sistema apresurado por parte de una promesa de campaña electoral, ¿no? Entonces, nace el invierte. El invierte, en el marco legal, muchos de acá son abogados, tiene una estructuración normativa, técnica, metodológica, en la cual se aplica a las entidades del sector público no financieros, en los 3 niveles de gobierno, en las empresas públicas también. Entonces, este decreto legislativo autoriza a las inversiones que se rijan a este marco. Obviamente que hay inversiones que no pasan por el SNIP, perdón, por el invierte, por el actual sistema. Y ha habido inversiones que también no han pasado por el SNIP. Por ejemplo, el caso de que hoy en día es muy emblemático, ustedes conocerán, el de la Interoceánica. No pasó por la evaluación ni del SNIP. Y es algo similar a lo que está pasando con otros proyectos grandes, ¿no? Los panamericanos, hace poco ejecutados, no pasaron tampoco por el invierte. ¿Por qué? Bueno. Entonces, nace el invierte. Nos vamos a la pizarrita otra vez. A ver, hay consultas, preguntas. Muy bien. A ver, vamos a la imagen, ¿ya? El actual sistema, a ver si están atentos, ya vamos a ver, vamos a ir acá al chat. ¿Cuál es el nombre del actual sistema? Si el anterior se llamaba SNIP, este nuevo sistema, ¿cómo se llama? A ver, en el chat pueden ponerlo. Ya, invierte es un nombre de marketing, ¿no? En sí, el SNIP tampoco se llamaba SNIP, ¿no? Se llamaba Sistema Nacional
de inversión pública. El invierte es como un nombre de marketing, ¿no? Es cuando hablamos de una estrella, de un actor, una estrella de cine, ¿no? No usa su nombre real, ¿no? Puede ser, por ejemplo, su nombre puede ser Teodoro, López, Sánchez, algo así, ¿no? Y en el nombre del marketing, Teodoro, Super Teodoro, algo así se puede llamar. Lo conocemos como invierte, pero normativamente tiene su nombre, ¿no? A ver, yo les voy a ayudar. Si el anterior se llamaba, ahí está, muy bien, bueno, uno ya ganó, ¿no? Vamos a ir por parte. Primera parte dice S de sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos de todo el complejo, ¿no? Sistema nacional. Cuando hablamos de nacional, sigue teniendo competencia nacional. Y ahí le faltó algo, sistema nacional de... Esto no tenía el anterior. Esto sí tiene el nuevo, el actual sistema, ¿no? A ver, ¿qué dice? P. No es P de patria, es P de programación. ¿Se acuerdan que el anterior era Sistema Nacional de Inversión Pública? Este llama Sistema Nacional de Programación. Entonces, ¿a qué nos referimos con programación? Ojo, en el Estado hablamos ahora de programación presupuestal, programación de abastecimiento, ¿no? Estamos hablando programación de planeamiento. ¿Por qué hablamos de programación? Y ahora es trianual. A ver en el chat, ¿qué se refiere la famosa palabra programación? Yo cuando hablo de programación, ¿a qué me refiero? A ver, para que el curso no sea pesado, tenemos que interactuar. ¿Qué es programación? A ver, los leo en el mensaje. Si se les puede poner puntos adicionales, no sé, sería bueno que les pongan puntos adicionales. ¿Nadie? A ver en el chat, por favor. ¿O pueden habilitar sus micrófonos? ¿Sí? ¿Se puede habilitar micrófonos, moderador, por favor? Sí, doctor, tienen que levantar su manito y tener activo su cámara. Excelente. Entonces levantamos la mano previa activación de la cámara. Solamente los que están activados su cámara. Ya, muy bien. A ver, ¿quién es? Ahí está, ¿ve? Ahí hay uno, planificar, organizar, planificar. Cuando hablamos de programación, ¿a qué nos referimos? A ver, con su audio, si desean. Conjunto de instrucciones. Muy bien, a ver si hablan también, los escucho. Ya. Secuencia de actividades. Excelente, todos han acertado. Conjunto de actividades, secuencias, organización. Todo eso, estimados, es programación. O objetivo con un objetivo. Muy bien, establecer metas. Entonces, el anterior no tenía eso. El nuevo sí. Vamos, ¿cómo se llamaba el sistema otra vez? Sistema Nacional de Programación. Programación, ¿y qué más? A ver, ¿se acuerdan? Sistema Nacional de Programación Multianual. Sistema Nacional de Programación Multianual. Eso es obviamente que la M de multianual nos refiere hoy en día que el Estado hace 3. Hace poco estuve apoyando en la consultoría de unas entidades en la elaboración de su POI multianual. Ya no es el POI solamente el anual, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace multianual? ¿Por qué el Estado hoy en día planifica multianualmente? A ver, teóricamente la planificación estratégica generalmente era un plan en el largo plazo. Se hablaba en la década de los 60, 70 de las planificaciones, ¿no?, estatales, y esas planificaciones tenían horizontes de 10 años. Se vio que el mundo es cambiante, la dinámica es más cambiante. Ahora ya no se habla de la planificación en el largo plazo, se habla de la planificación en el corto
y en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque generalmente, actualmente, tanto el mundo, tanto el análisis político, económico, social, tecnológico, es constantemente variante, todos los años, ¿no? Tecnológicamente se generan nuevos conocimientos a nivel de gestión, a nivel de actividades, a nivel de situaciones. Hoy en día puedes tener un indicador alto relacionado a la desnutrición y el siguiente año puedes bajarlo y en el próximo año puede triplicarse o incrementarse. Entonces, ¿qué indica eso? Que hoy en día la dinámica se ha desarrollado muy rápido. Entonces, el Estado hoy en día está enfocado a cada 3 años. Por eso es que los sistemas administrativos gubernamentales están tomando la programación multianual. Muchos de ellos, uno de ellos es el Invierte. Tanto así que el Invierte hoy en día conversa con otros 2 sistemas, con el sistema de presupuesto y el sistema de planificación, ¿no? El sistema de planeamiento. ¿Quién es el ente rector del sistema de planeamiento? A ver, ¿quién es el sistema rector del presupuesto? A ver. La PCM, no, muy bien, es el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN, excelente. Y en el de presupuesto, ¿quién es? Presupuesto público, el MEF, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay que recordar eso, ¿ah? ¿Qué sistema gubernamental estamos hablando? ¿Quién es su ente rector? ¿Cuál es su marco normativo? ¿No? Les acabo de presentar del Invierte. ¿Cuál es el decreto legislativo que crea el Invierte? ¿Se acuerdan? Ahí estaba en la diapositiva, la 1252. Igual, ¿no? Todos los sistemas tienen su marco normativo. Entonces, recapitulando. Sistema Nacional de Programación Multianual. Multianual. ¿Qué más es? Sistema Nacional de Programación Multianual. ¿De qué? ¿De qué? A ver, habíamos quedado que Invierte es el nombre, Sistema Nacional de Programación Multianual, y gestión, ojo, la palabra gestión de inversiones. Muy bien. Ahora comparemos, ¿ya? Por un lado teníamos el SNIP. Por un lado teníamos el SNIP, ¿no? Y ahora tenemos este, ¿no? Que es el Invierte. ¿Cuál es la diferencia? El SNIP, ambos son sistemas, ambos son de carácter o de incidencia nacional. El nuevo, el Invierte, este programa. ¿Qué quiere decir programa? Estamos resumiendo. Que antes llegaba el alcalde y encontraba 5 proyectos en su cartera de inversiones, ¿no? Para decirlo ahora. Y encuentra que tiene un colegio, una losa deportiva, un proyecto de agua potable, un canal de riego y un proyecto de pistas y veredas. Entonces, el señor alcalde dice, ¿no? ¿Qué proyecto hago? Pregunta la gente. Y a la gente, pues, agarra y dicen, ¿sabes qué? El más importante es la losa deportiva. Después viene para nosotros, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Pistas y veredas. Pero el colegio está a punto de caerse. No, el colegio puede esperar. Pero necesitamos urgente la posta de salud, el establecimiento de salud. No, la posta de salud no, yo me curo con hierbas. No. Entonces, ¿qué pasaba? El SNIP no priorizaba, no programaba qué inversión era de real impacto.
era ciego, no generaba ese conocimiento, no generaba o no analizaba qué realmente debería hacerse. Entonces, este sistema va a programar. Y no solamente lo va a hacer para este año, lo va a hacer para los próximos años. Miren, con enseñarles el nombre ya les enseño todo el curso. Ya no va a ser solamente para este año lo que voy a hacer como yo como alcalde. Me implica que yo programe los próximos 3 años, incluida mi gestión, qué inversiones o qué proyectos voy a hacer. Ojo, con eso no indico que se van a hacer sí o sí, pero sí al programarlos de manera multianual, implica que yo voy a calcular mis recursos económicos, presupuestales y de planeamiento de cómo van a ser mis próximas actividades referentes a la inversión pública de mi entidad. Y las voy a gestionar. Y ya no hablamos de una inversión, hablamos de inversiones. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de inversiones. Es que ya no solamente hay proyectos, ahora hay programas, inversiones y también las famosas IORs, ¿no? En el Estado. A ver, consultas, dudas, por favor. Continuamos, ¿verdad? Entonces, como toda entidad, pues, tiene sus principios rectores. Y ya les enseñaba en teoría, en la práctica, y nos vamos a ir a la teoría. ¿Qué dice? Primer principio, la programación multianual de inversiones debe considerar como principal objetivo el cierre de brechas. Si antes en el SNIP medíamos el impacto de los beneficios sociales, que se refiere a que cuánto voy a gastar por poblador atendido, hoy en día en el invierte voy a referirme a que estos personas o a través de indicadores que requieren ser atendidos sean incluidos. Hay que cerrar brechas de infraestructura, brechas de acceso, ¿de qué? De los servicios públicos. Primer principio. Segundo principio, la programación, ahí está, multianual de la inversión, y aquí va la relación con el planeamiento. Vincula los objetivos del Estado, objetivos nacionales, los regionales y los locales. ¿Qué implica eso? Si el Estado tiene como objetivo sus políticas de educación, la reducción de la tasa de analfabetismo, obviamente que el proyecto de la municipalidad, ¿no? O del gobierno regional o del Ministerio de Educación tienen que seguir esos lineamientos, ¿no? Y estos están enmarcados presupuestalmente. La ley de presupuesto se aprueba una vez. Y tanto así que la ley de presupuesto tiene una consistencia, una coherencia técnica con la programación multianual de inversiones para el año, para el primer año. Yo apruebo mi ley de presupuesto para el 2025, pongamos, ¿no? Para el 2024, la programación multianual de todas las entidades del Estado, los 3 niveles de gobierno y empresas estatales, de todo el sector no financiero, tienen que tener proyectos. Y estos proyectos tienen que estar costeados. Y este costeo tiene que estar presupuestado en la ley de presupuesto. Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectividad, la prestación de servicios y la provisión de infraestructura, con un enfoque territorial. ¿Qué indica eso? Que las inversiones tienen que tener de carácter muy consistente. Tienen que ser completas. Si yo hablo de un proyecto, tiene que mejorar. Si hablo de un proyecto de carreteras, va a vincularse a un proyecto de canal de riego, a un proyecto de saneamiento. ¿Para qué? Para tener un desarrollo integral, ¿no? Los recursos destinados a la inversión deben procurar mayor impacto a la sociedad. El ejemplo, ¿no? Una losa deportiva va a tener impacto. Obviamente que el hospital, el canal de riego,
¿no? Sí tendría mayor impacto, ¿no? Entonces, las inversiones se miden ahora. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la provisión de los recursos. Una entidad que no cuenta con recursos no va a poder formular proyectos con los que no puede pagar. Y eso es lo que hacían, eso es lo que pasaba en el SNIP, ¿no? Iba, la municipalidad se llenaba de proyectos, a nivel de estudio hablando, a nivel de estudios, de preinversión o lo que fuere, se llenaba de proyectos, pero en el momento no podía ejecutarlos, o simplemente no tenía la capacidad de operar y mantenerlos. Dictando clases, he tenido alumnos de distintas provincias, distintos lugares, ¿no? Y hubo uno que me dio un ejemplo, allá en la selva, construyeron un proyecto de inversión donde el gobierno regional había gestionado, costeado todo un establecimiento de salud, pero no había costeado la operación y mantenimiento. No había médicos que vayan, no había para pagar los médicos ni enfermeras, ni tampoco los insumos para poder dar el servicio. En la práctica era un elefante blanco más. Eso no debe suceder. En el invierte te indica, en teoría, ¿no?, que lo que vas a invertir, ojo, tú inviertes porque vas a poder costearlo y vas a poder mantenerlo. Ahora, no tengo los recursos, soy una municipalidad pobre. Eso es mentira. En el Perú no falta la plata, señores. En el Perú lo que más sobra es dinero. Yo se los digo, que he trabajado en distintas entidades públicas, en los 3 niveles de gobierno, desde municipalidades pequeñas, en mis inicios, y también ahora en entidades, en ministerios. Lo que más sobra en el Perú o en el país es recursos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se distribuye mal. Y si se llega a distribuir, no hay ni capacidad de gasto. El año pasado se llegó al 72% del presupuesto. En inversiones estoy hablando. O sea, lo que había dinero para ejecutar en proyectos no se gastó. No se gastó. Y no vamos a hablar mal de nuestro gobierno regional, pero es una de las que más recursos tiene y es una de las que menos ha ejecutado desde hace años ya, y no es ahora. Entonces, recursos existen. La capacidad técnica de ejecutar los proyectos y la capacidad presupuestal es lo que falta, ¿no? Y la limitada mala distribución de los recursos que hay. A ver, hay consultas en el chat si no me equivoco. A ver, hay una pregunta. ¿Cómo puedo eliminar obras programadas, colegios, en el PMI e incluir actividades propias de mi entidad? Actividades de limpieza como proyecto de mejoramiento de servicios públicos. ¿Cuál sería la connotación? ¿Es posible considerar este hecho como un perjuicio económico? Y a ver, dice, ¿cómo puedo programar colegios en el PMI e incluir otras actividades propias? Bueno, cada entidad, dependiendo, ¿no?, según la entidad en la que usted trabaje, si es la municipalidad distrital, se rige bajo Ley Orgánica de Municipalidades, gobierno regional, el gobierno nacional igual, ¿no? Tiene una dependencia de leyes orgánicas. Las leyes orgánicas establecen competencias y esas competencias también se rigen en los proyectos de inversión. Hay entidades que en razón a su competencia ejecutan proyectos. Por ejemplo, el gobierno regional no te puede crear una universidad, ¿no? La municipalidad distrital no te puede ejecutar un proyecto de una vía nacional. No puede, ¿no? Eso le compete ya a Provías a través del Ministerio de Transportes. Entonces, las competencias limitan la capacidad técnica y normativa de las inversiones. Ahora, ¿cómo se programan las inversiones de acuerdo a un diagnóstico situacional? Que todo tiene un proceso que ahorita lo vamos a ver.
Y no se programa porque yo pienso que este es mejor, este es peor. Se habla a través de indicadores. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Eso empieza acá. ¿Yo cómo voy a definir qué proyecto es más importante y qué proyecto es menos importante? ¿Se acuerdan del SNIP? Por eso es importante ver el pasado, ¿no? El SNIP tenía 3: pre-inversión y post-inversión. Listo, ¿no? Este nuevo sistema tiene 4. ¿Cuáles son, profesor? Ahí está. Programación multianual, evaluación y formulación, ¿no? Formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Miren, hay que ser bastante sagaces, ¿ah? Y yo sé que ustedes son bien inteligentes. ¿No se dan cuenta que es lo mismo? En vez de hablar de preinversión, ahora hablamos de formulación y evaluación. En vez de hablar de inversión, ahora hablamos de ejecución. Y en vez de hablar de evaluación o posinversión, hablamos de funcionamiento. Entonces, estos tres etapas, ¿sí?, es lo mismo. O sea, metodológicamente, obviamente que ha cambiado la normatividad, ¿no? Pero metodológicamente es la misma. La novedad está acá. Programación multianual de inversiones. Y ahí va a ir la respuesta a su consulta. Hoy en día el Estado programa. Y las inversiones no son la excepción. Entonces, ¿yo cómo puedo saber qué inversión es más importante, qué inversión es menos importante? Yo tengo que conocer primero mi realidad. Yo les pregunto, a ver, yo radico en la ciudad de Lima. A ver, vamos a ampliar la presentación. Yo vivo en la ciudad de Lima y yo les puedo decir que la realidad de Lima es distinta a la realidad de Puno, a la realidad de Ancash, a distintas realidades que ustedes pueden estar, a la realidad de Iquitos, ¿no? A ver, la primera parte del nuevo sistema que administra la inversión pública en nuestro país es la programación multianual de inversiones. Cuando yo hablo de programación multianual de inversiones, tengo que saber algo. El estado situacional o la realidad económica social del territorio. A ver, ejemplo, estamos en el Callao. Ya sé, tienen una concepción del Callao. Tengo un proyecto de mejoramiento del servicio de serenazgo para el Callao. Tengo otro proyecto de canal de riego para los parques y jardines del Callao. Me voy a Cajamarca. Tengo un proyecto de serenazgo y otro de canal de riego para cultivos agrícolas. Para el Callao, ¿cuál es más importante? ¿Qué proyecto debería ser más prioritario? ¿El de seguridad relacionado al mejoramiento del serenazgo, gacetas, cámaras de vigilancia, patrulleros? ¿O el de riego de parques y jardines? Y si me voy a Cajamarca, tengo el proyecto del canal de riego con fines agrícolas y el de cámaras de seguridad y el de serenazgo. Para el Callao, ¿cuál es más importante? A ver, nos vamos al chat. Muy bien. ¿Por qué? Muy bien, excelente. Y yo en Cajamarca puedo ir y yo veo, ¿no? Así como en Huaraz, se van a la sierra, ustedes ven su animal, ¿no? Su gallina, su chanchito caminando, ¿no? Creo que hasta los chanchitos saben dónde viven, llegan a su casa. Yo me acuerdo hace algunos años atrás cuando hice unos proyectos por Wari, hace unos 10 años atrás, ¿no? Veía a los animales andando, ¿no? Y entraban a sus casas. Acá en Lima, tienen un perro de raza, se pierde y luego piden recompensa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son realidades distintas, ¿no?
En Cajamarca necesitan el canal de riego urgente porque sus actividades económicas se rige a ello. En el Callao no, pues, ¿no? Para regar parques y jardines, pero no es la dependencia. Su principal problema, ustedes lo han dicho, es la seguridad ciudadana. Tema de seguridad. Entonces, eso estuvo facilita, ¿no? Era obvio. Ahora, yo tengo un colegio y un hospital. Perdón, un colegio y un establecimiento de salud. Hay que hacerlo más sencillo. No sé, podría ser en la sierra de Huaraz, puede ser no sé, Puno, Juliaca, no sé. Cualquier ciudad de la sierra o de la selva. Y tengo 2 proyectos. Y los recursos son limitados para programar este año. Yo tengo que elegir en hacer el establecimiento de salud o hacer el colegio. ¿Cuál haría? ¿Cuál es más importante, salud o educación? Salud, dicen. ¿Pero qué si les digo que la deserción escolar es del 60%, como en la selva? Y ahora, ¿qué si les digo que la tasa de morbilidad es del 19%? ¿Qué si les digo si la desnutrición es del 45%? Pero si hago los 2 al mismo tiempo, solamente y ambos proyectos se dan 5 millones. Y tengo que hacer un proyecto este año, porque mi presupuesto es restringido a mi programación y a mi captación de recursos. ¿Cuál es? Desnutrición tengo 32%. Y desnutrición infantil es multisectorial, por si acaso, no es solamente salud. Desnutrición infantil involucra las políticas sociales de distintos sectores, donde la brecha sea mayor, es lo que más se hace. Ahí está la respuesta, evaluar los indicadores de brecha. Entonces, eso, estimados, no hacía el SNIP. El SNIP no programaba, no priorizaba las inversiones. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta hasta ahí, por favor? Bueno, va a depender de eso, ¿no? Supongamos que el colegio está a punto de caerse y los niños juegan por ahí y cae una pared y Dios no quiera, ¿no? Entonces, como no sabemos la realidad, no podríamos decir precisamente este es más importante que este es más importante. Ambos sectores son bien delicados. Salud, educación, saneamiento. ¿No? ¿Qué si los niñitos están tomando agua no tratada? ¿No? Sería más rápido mejorar el sistema de saneamiento que construir una posta médica, ¿no? Porque la posta médica les curará de las enfermedades gastrointestinales, pero, oh, sorpresa, el agua es la principal causa de las enfermedades gastrointestinales. Entonces, es mejorando el sistema de saneamiento. Entonces, esos diagnósticos situacionales de priorizar las inversiones se van a ver acá, en la programación multianual de inversiones. Bueno, esta parte es mucho más teórico, cuáles son las funciones, ¿no? Eso vamos a verlo en un minuto, ¿ya? Por un lado tenemos el ente rector, lo habíamos mencionado, se relaciona con otras direcciones que son entes rectores de sus sistemas gubernamentales. Se relaciona con el órgano resolutivo. ¿Quién es el órgano resolutivo? Puede ser el alcalde, el gobernador regional, el director ejecutivo, el director general, el ministro, ¿no? El que fuera. Hay unidades de programación multianual de inversiones. Estas unidades o estas oficinas puede ser una sugerencia, una jefatura, una dirección, ¿no? Dependiendo de la entidad, que se va a encargar de hacer la programación. Las unidades formuladoras, que también puede ser una sugerencia, una jefatura, una dirección, una coordinación, la que fuere, va a estar encargado de formular los proyectos, las inversiones, ¿no? Las IORs, los programas de inversión. Y las unidades ejecutoras, que también pueden ser la misma que la unidad formuladora, o puede ser distinta, puede ser una sugerencia,
una jefatura, ¿no? Una dirección, dependiendo de la entidad. Bueno, ahí están las funciones básicas, ¿ya? De la unidad formuladora, formulan proyectos, las ejecutoras las ejecutan, las oficinas de programación programan, los órganos resolutivos son los alcaldes, ¿no? Que dan aprobación al PMI, y la OPMI, que es la oficina que elabora lo que estábamos mencionando, el diagnóstico de brechas y prioriza las inversiones. Hasta ahí queda la primera parte. ¿Consultas, por favor? ¿Dudas? El presupuesto participativo se ha vuelto un saludo en la bandera. Lamentablemente ya no es, o ya no tiene la presencia que tenía. Antes la gente iba, no, yo voto por ese proyecto, yo voto por ese proyecto. No. Peso, la programación. Ya. Bueno, las láminas las voy a alcanzar también, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente lámina. A ver. Vamos a ver lo que es la programación multianual de inversiones. ¿Ya? A ver. Si es cierto que el sistema tiene 4 etapas, vamos a ver la primera. La primera se llama programación multianual de inversiones. A ver, hay una consulta, perdón. Ya, muy bien. A ver, ¿qué hacemos en la programación? Miren, en la programación de inversiones, ¿qué se hace? Se elabora los indicadores de brecha y criterios de priorización. Segundo, se elabora la cartera de inversiones. Esto no existía en el SNIP. Esta es la novedad, por eso estamos haciendo más hincapié en esto. Este curso lo dicto en la San Marcos dentro de la maestría en gestión y políticas públicas. Entonces estamos yendo muy veloces. Generalmente me demora entre 3 a 4 sesiones. Todo el curso dura 16 semanas, ¿no? Como diplomado también se dicta, pero por eso vamos a acelerar, ¿no? Porque el mundo de las inversiones es bastante amplio también, ¿no? Igual que el tema de contrataciones, de abastecimiento, igual que el de presupuesto y igual que el de planeamiento, ¿no? Por eso tenemos que estar constantemente capacitándonos. La programación multianual de inversiones está compuesto por 6 etapas. Primera etapa, elaboración y aprobación de los indicadores de brecha. A ver, nos vamos a Juliaca, nos vamos a Pasco, nos vamos a Trujillo, nos vamos al Callao. Luego nos vamos a Huánuco. Ya, he mencionado esas 5 ciudades. Esas 5 ciudades tendrán los mismos indicadores de brecha. La pobreza será igual en Lima nada más, en el distrito de Miraflores, en el distrito de San Juan del Lurigancho. La desnutrición infantil será igual en Iquitos, que en Puno, que en Ica, que en Trujillo. La tasa de morbilidad infantil será lo mismo en un centro poblado de Huánuco, ¿no? Que en un centro poblado de la región de Huánuco, que en un centro poblado de la región Ica. ¿Serán los mismos los indicadores? Pregunta. Definitivamente no, pues. ¿Por qué? Porque son realidades geográficas distintas, realidades territoriales, ambientales, ¿no? Completamente distintas, actividades económicas completamente distintas. Entonces, ¿quién hacía esta etapa? ¿Se acuerdan? Lo hace la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Si es una municipalidad, lo tiene que hacer para su municipalidad distrital. Si es el gobierno regional, lo tiene que hacer para todo el gobierno regional. Si es el Ministerio de Educación, lo hace para su sector. Si es el Ministerio de la Producción, lo hace para su sector, ¿no? Entonces,
vamos a ver que los indicadores de brecha van a ser tanto distritales, provinciales, regionales y nacionales. Hay indicadores y existen esos indicadores. Se toman indicadores del INEI, se generan indicadores de cada entidad. Se ha presupuestado que para la programación multianual se hacen esos indicadores. Hay planilla para los indicadores, el sector define la planilla de los indicadores. Y acaban de decir eso, hay una consulta. Y ese es uno de los más grandes problemas que detecté hace poco cuando les mencioné sobre el estudio que acompaña al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una deficiencia alta en la elaboración de los indicadores de brecha, sobre todo en los distritales y provinciales. Fácil es decir, tenemos la red vial nacional. Ya agarra el Ministerio de Transportes y te dice, ya señores, tenemos 27,000 kilómetros en la red nacional, de los cuales 1,300 kilómetros están en mal estado a nivel nacional. Pero vas al distrital, vas a medir quién tiene los indicadores de brecha de los trochas carrozables, de los caminos vecinales. Esos indicadores es más difíciles de hallar. Se tienen que trabajar. Entonces es más fácil tener la programación multianual nacional que de los niveles más bajos. Entonces es una complejidad que está por hacerse. Entonces, con eso ya les estoy indicando algo. Que el invierte no es la perfección, señores. Tiene deficiencias y tiene por trabajar. Segundo punto, elaboración y publicación del diagnóstico de brechas. Una vez que yo identifico un indicador, los voy a convertir en diagnóstico. A ver, yo les supongo un ejemplo, ¿no? Llega un señor al hospital. Y en el hospital, claro, sí, eso hemos hablado, que los indicadores de brecha están articulados al plan estratégico institucional. Por eso es cuando hablamos de la programación multianual, está relacionado al planeamiento estratégico y al presupuesto. Por eso decimos que la programación multianual, al igual que el planeamiento también es multianual, al igual que el presupuesto. Están relacionados, eso se ha mencionado. Y va un señor al médico, ¿no? ¿Y qué hace el médico? Lo primero que hace es tomar la temperatura. Si el señor tiene 40 grados centígrados, le va a decir, está bien, señor, váyate a tu casa a dormir. ¿Le dirá eso el doctor? ¿Por qué creen que sí o creen que no? Si alguna persona llega con 40 grados centígrados, no, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué significa esos? Claro, puede convulsionar. ¿Qué significa esos 40 grados? Que pasó los límites, ¿verdad? Hay un estándar y salirse de ese estándar significa peligro. No es normal. Entonces, cuando hablamos de indicadores de brecha, hablamos de indicadores malos. Y así como el ejemplo del señor que se va al hospital con 40 grados, igual hay un centro poblado, ¿no?, que se llame Huelguachayó, u otro centro poblado que se llame Caballococha, de distintas regiones, y uno de ellos presenta que tiene 70% de deserción escolar, te está diciendo un peligro. Y el otro te dice 40% de desnutrición infantil, te dice otro peligro. Entonces, en la vida real, los indicadores te miden o te ponen pautas. Para eso hacemos los indicadores. Un indicador te va a reflejar qué tan bueno o qué tan malo se está en una situación. Si yo tengo un conjunto de indicadores, de distintas indicadores relacionados a salud, a productividad agrícola, a transporte, a seguridad ciudadana, todo ese conjunto de indicadores
me va a permitir tener un diagnóstico. Al igual que el señor llegó al hospital a medirse la temperatura, también le van a medir la presión, también le van a medir el colesterol, también le van a medir, no sé, la sangre, no sé, y le van a revisar. Le van a hacer o le van a medir distintas partes de su cuerpo para tener un diagnóstico, ¿no? El médico dice, este señor está mal, tiene esto. Yo digo que este señor está enfermo de algo. Entonces, es igual, ¿no? Si yo tengo el conjunto de indicadores sociales, económicos, de una determinada realidad, yo puedo tener mi diagnóstico, ¿sí? Muy bien, ahí está, ¿no? Hemogramas y todas son vitales, ¿no? Es igual manera, en la programación multianual yo empiezo con mis indicadores. Un indicador muy usado, por ejemplo, puede ser número de alumnos por metro cuadrado, número de indicador de transporte, índice de tráfico, ¿no? Y esos indicadores yo los convierto y los junto y hago la elaboración y publicación del diagnóstico de brechas para conocer qué tan mal estoy, ¿no? Si yo conozco mis indicadores y yo conozco qué tan mal estoy, yo puedo elaborar mi diagnóstico de brechas. Entonces, este diagnóstico de brechas estimados es la segunda etapa de la programación multianual. Viene una tercera etapa, la elaboración y aprobación de los criterios de priorización. A ver, si por un lado, ¿no? Si por un lado teníamos los indicadores de brecha, el diagnóstico, esto me da resultado conocer el mal estado, saber el mal, saber en qué está más mal. Supongamos que yo voy al Callao, ya hemos hecho el ejemplo, lo repetimos, y me voy a Trujillo. Bueno, pues sus indicadores son similares, no iguales, pero van a ser muy similares, relacionados a seguridad, ¿no? Seguridad ciudadana. Pero si yo me voy a la ciudad de Huánuco, por ejemplo, va a tener otro indicador. Las inversiones que yo programe para el Callao van a ser distintas a las inversiones que yo programe para Cajamarca, para Huánuco, porque son distintas realidades. Eso lo habíamos mencionado. Pero una vez conocido ello, me va a permitir hacer esto. Mi criterio de priorización. Si yo conozco qué indicadores tienen más efecto y más impacto a mi realidad, yo tengo que obviamente priorizar los proyectos que me van a cerrar de manera más efectiva las brechas más urgentes. Si en el Callao mi indicador más alarmante es la tasa de robo a mano armada, pues yo tengo que priorizar un proyecto de seguridad ciudadana. Si mi indicador en Cajamarca es la alta desnutrición infantil, mi proyecto tiene que estar relacionado a un proyecto de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, ahí yo voy a priorizar. Y para esto, pues hay un conjunto de metodologías. ¿Cómo se hace un criterio de priorización? ¿No? Solamente lo voy a mencionar porque es bastante amplio. Se prioriza de acuerdo al entorno, a la pobreza, a los indicadores, ¿no? A impacto, a integridad, ¿no? Dependiendo del sector, la realidad, ¿no? Se va a hacer los criterios de priorización. Luego pasa a la elaboración de cartera de programación de inversiones. ¿Qué sucede acá? A ver, ¿qué sucede? Si yo ya tengo cuáles son mis inversiones más importantes que van a cerrar
con mayor impacto los proyectos, yo voy a sacar un listado. Agarro y saco mi listado. Señor, estos son mis proyectos. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5. Estos son mis proyectos para mi municipalidad, para mi gobierno regional, para mi sector del ministerio. Y lo presentan. ¿Y dónde está esta cartera de inversiones? Están publicadas en las páginas oficiales de las entidades públicas, ¿no? Que están adheridas al sistema de programación multianual de inversiones, ¿no? Sistema, al Invierte, el famoso Invierte. Obviamente, esta cartera de inversiones pasa un filtro, ¿no? Tiene que ser llevado ¿a quién? Al ente rector. Habíamos hablado del ente rector, ¿no? ¿Quién era el ente rector del sistema? Pues es el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. El ente rector recoge la programación de inversiones de la Municipalidad Distrital de Jesús María, de Lima, de la Municipalidad de provincial de Huánuco, del gobierno regional de Arequipa, de todo el país, ¿no? De la universidad, del Ministerio de Educación, y todo lo suma, los valida. ¿Y qué hace? Los publica y aprueba. ¿En qué? En el PMI del Estado. Entonces, ¿qué es el PMI del Estado? El PMI del Estado es simplemente la suma de todos los PMIs de todas las entidades públicas, la cartera de todas las inversiones que se van a ejecutar en este año que viene, porque se programa para los próximos 3 años, que es indicativo, sí o sí se van a hacer, y los otros 2 años van a ser referenciales, que posiblemente los voy a ejecutar. Entonces, si la entidad presenta su lista de proyectos, para este año yo voy a construir mi colegio, para el próximo año voy a construir el canal de riego, y para el próximo año está mi losa deportiva. Presenta muy bien, señor, ahí está. Obviamente va a depender de la etapa también. Hay proyectos que van a estar con expediente técnico, otros en fase de ejecución, con obra, otros recién en idea, otros con un perfil o ficha técnica. Eso también involucra, pues, pero en el tema de en los criterios de priorización acá, ¿no? Entonces, en resumen, el Estado ahora programa y gestiona sus inversiones en razón a los diagnósticos de brecha. ¿Por qué? Porque necesita soluciones rápidas en el corto plazo. Hablamos de 3 años. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Por favor, consultas, dudas, abrimos el chat. A ver, obviamente que, como lo habíamos mencionado, ¿no? No se programa por programar. Antes en el SNIP no se programaba, se hacía, se llenaba de proyectos y se tenía su cartera de inversiones, ¿no? Agarraban como 20 proyectos, de las cuales ninguno se ejecutaba. Hoy en día en el Invierte no es así, ¿no? En teoría yo programo lo que puedo costear, lo habíamos mencionado, lo que puedo gastar. Y no, eso no implica que, bueno, yo soy una municipalidad que solamente tiene 10 millones de soles para proyectos y solamente mi 10, no, pueden gestionar proyectos. Eso no implica, inclusive hay fondos concursables, ¿no? Pero, ¿qué implica la programación? Que de acuerdo a tu realidad presupuestal, de acuerdo a la realidad presupuestal de la entidad y la capacidad técnica, normativa y competenciales, de acuerdo a su respectivo marco legal, ya sea la ley orgánica de municipales, regionales o del ejecutivo, va a poder ejecutar, ¿no? Entonces, el techo es que la programación multianual conversa hoy día con el presupuesto y con el planeamiento. Consultas, por favor, terminamos la primera parte. Hasta ahí, consultas. Preguntas, por favor.
¿Dudas? ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos entonces. A ver, voy a... A ver, si un expediente tiene un valor de 3 años y no se actúa para prácticamente se pierde lo invertido. Los expedientes técnicos, según norma el artículo 27 y 32 hacia adelante, indica que las inversiones, un expediente técnico tiene solamente un año, ¿no? Pasado ese tiempo, si no ha pasado ejecución, necesita actualizarse. Se requiere actualizarse. Obviamente, ya puede ser en tema de costos, ya de ley, ya a los 6 meses se tiene que actualizar, pero puede que las metas hayan variado. Entonces tendría que actualizarse. No se pierde no se pierde porque obviamente es costoso el expediente, pero se tiene que reformular. A no ser que se decida cerrar el proyecto y generar una nueva inversión. O sea, son preguntas bien puntuales en relación a la inversión. ¿A qué inversión estamos hablando? No se tendría que tener el código del proyecto y todo ello. Las inversiones no previstas. Buen punto. Las inversiones no previstas no pasan por esta etapa de la programación multianual de inversión. Pero, profesor, usted ha tenido una hora hablándonos de que el invierte es lo máximo porque ahora programa. Nunca dije eso, ¿ah? He dicho que programa inversiones. No implica que haya inversiones no previstas. Y eso ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Eso ahorita lo vamos a ver en formulación y evaluación. Pero una inversión no prevista básicamente es eso, ¿no? Que es una inversión que se requiere hacerla porque existe la necesidad. Se tiene que sustentar que esa inversión se llegue acá, a la cartera de inversiones, al PMI. ¿Por qué? Porque viene el huaico y puede llevarse el colegio. Entonces yo hago una inversión de emergencia. No, porque necesitamos canales de riego y recursos. Entonces, no es no prevista, pero es importante. ¿Cierra brechas? Sí. ¿Tiene criterios de priorización? Sí. Entonces, se involucra o se adhiere a la cartera de inversiones. Entonces, sí existen inversiones no previstas. Existen, pero tienen que tener un sustento. Pero estamos en el país, ¿no? En el Perú. Lamentablemente, pues, se tiene la programación y se ha perdido un poco el respeto, ¿no? Están entrando cantidad de inversiones no previstas. En teoría y la lógica, eso no debería ser así, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, yo veía a los dos candidatos, ¿no? A la de la extrema izquierda y al de la extrema derecha. El día en el año 2021, ¿no? Ninguno de ellos habló de la continuidad de las inversiones. Ninguna de ellas mencionó. Y es lo mismo que ha pasado en las recientes elecciones. Viene el alcalde y obviamente se encuentra con una programación multianual de inversiones. Quiera o no quiera, el alcalde va a tener que ejecutar lo programado el año pasado, el 2022 para ese 2023. Él va a tener que hacerlas. ¿Por qué? Porque ya están programadas. Ahora, lo que él puede hacer es sacar esos proyectos y meter otras no previstas, que en teoría no se debería hacer, pero en la práctica se está haciendo. Y eso no es la lógica de haber hecho el sistema para que se programe, ¿no? La idea es que las inversiones sean programadas acorde al cierre de brechas y al impacto que va a tener estas, ¿no? Si estoy ejecutando una obra o compra o el expediente, ¿cuál sería el procedimiento para continuarlo? A ver, si estoy ejecutando una obra o una compra, ya, y el expediente vence, ya, cuando hablamos de obra es expediente técnico. Cuando hablamos de compra, ya estamos hablando de un estudio definitivo, ¿no? O un estudio de equipamiento, un estudio de adquisición, ¿no? Si hablamos de servicios, pues estamos hablando de un término de referencia, ¿no? Dice, y vence, ¿cuál sería el procedimiento para continuar con la ejecución? No, si ya está en fase de ejecución, una vez que se hace el formato 8 en el invierte, ya no se retrae, se tiene que continuar con el procedimiento. Ahora, que requiere actualización de costos, sí se requiere, se tiene que hacer cargo al proyecto.
ya no a la meta general de preinversión, sino a la meta del Código Unificado de Inversiones, que es el mismo código que va a tener en el OCE y que va a tener en el SIAF. La ampliación de un cementerio, ¿qué brecha se ubica? Bueno, el tema de cementerios está relacionado a salud pública. ¿Ya? Tema de salud pública, exposición de los cuerpos y todo ello, ¿no? Tema de salud pública. Muy bien. Si no hay más consultas, pasamos porque ya estamos a las 8:20 y bueno, nos está ganando. Ajá. Esto ya hemos visto. Ya. Recordamos, ¿no? En el SNP había 3 etapas: pre, inversión y post-inversión. Listo. En el Invierte tenemos 4 y lo acabamos de revisar en menos de 1 hora, que generalmente lo hago en 3 clases de 3 horas, la programación multianual. Ahora vamos a pasar a formulación. Cuando hablamos de formulación, ¿qué implica? Lo que en el anterior SNP era preinversión. Fichas técnicas, estudios de preinversión, todo esto son estudios de preinversión. Hay unos puntos conceptuales, normativos y teóricos que no vamos a ahondar, pero vamos a ir a este concepto. Y volvemos al nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el nuevo sistema? Sistema Nacional de Programación y Gestión. Y la última parte era inversiones. En el SNP era inversión. ¿Por qué hablamos de inversiones y en el SNP hablamos de inversión? ¿Existen más formas de invertir? Ya no solamente hablamos de proyectos. Y para eso tenemos que conocer esto. Una unidad productora. ¿Qué es una unidad productora, profesor? Una unidad productora, bueno, el concepto es bastante técnico, pero yo lo voy a hacer un concepto más sencillo que ustedes puedan entender. Una unidad productora está compuesta por activos. Estos activos van a brindar individualmente o van a dar individualmente un servicio que en todo el conjunto de proceso me va a generar un servicio público. Más fácil. Un colegio. ¿Qué es un colegio? Un colegio es una unidad productora de servicios públicos. Ojo, estamos hablando, todo es público, ¿eh? Un hospital es una unidad de servicios de salud pública. Un canal de riego es una unidad productora, ¿sí o no? ¿Y qué servicio público da? Un canal de riego es un servicio, una unidad productora, ¿sí o no? A ver, sí. A ver. ¿Qué es un servicio público? No hemos visto esa parte, ¿no? A ver, 2 minutos. Supongamos que yo conozco a un joven, ¿no? Y el joven lo veo triste. Y yo le pregunto, señor, ¿qué te ha pasado? Y él me dice, ¿sabes qué? Mi equipo de fútbol ha perdido la copa, ¿no? La Copa Perú, no sé. Por eso estoy triste. Ya, muy bien. Ese es un problema de él, ¿no? Ahora, supongamos que hubo un huaico. Y voy y les pregunto a los señores, ¿por qué están tristes? Ha habido un huaico y se ha llevado nuestras casas. Y también estamos tristes. El primer ejemplo es un problema público y el segundo ejemplo es un problema público. ¿Cuál de ellos es problema público? Estamos hablando de problemas públicos. El huaico, el problema del huaico, el segundo. El primero, ¿por qué no?
El primero, ¿por qué no? Si el señor está triste, es un problema. Su equipo ha perdido. Es personal, muy bien. Ya. Ahora escuchen, ¿ah? ¿Qué pasa si son unos fanáticos del fútbol y su equipo ha perdido? Imaginen, ¿ah? Estamos en Japón. La empresa quebró. ¿Qué hacen los directivos? Van al último piso y se lanzan y se suicidan. En el Perú, ¿el suicidio es un problema público? Es una pregunta muy recurrente que le hago a mis alumnos de la maestría. ¿O un problema personal? A ver, personal. En Japón, ¿el suicidio es un problema público o personal? Bueno, en el Perú la tasa de suicidio en Japón es público. ¿Por qué en Japón es público y en el Perú no? ¿O sí? Y lo más asombroso es que en Japón los que tienen la alta tasa de suicidio son jóvenes, varones de entre 13, 17 años, 13 hasta los 27, 28 años. Tienen los mejores servicios públicos que hay a nivel mundial, los mejores indicadores. Sí, en Japón es un problema público, es un problema de salud mental. En Japón es una gran depresión que su empresa fracase, que no logren ingresar o tener un logro académico, que los lleva a la muerte, sí, ¿no? En caso, allá, por ejemplo, es vergüenza que el Estado les dé dinero. Acá no, pues acá reclaman el bono, si no le das, te prenden una llanta, te queman la comisaría. ¿Por qué? Porque su patrón cultural es completamente distinta a la nuestra, ¿no? Acá el venezolano viene con la formación conceptual de allá, no sé si ustedes han visto, el colombiano, el peruano, pero bueno, yo lo digo porque tengo algunos amigos del Asia y tiene un tema cultural completamente distinto. Lo que a nosotros quizás no puede afectarnos, a ellos sí, emocionalmente, hasta llegar a suicidarse. Y en Japón es un problema público que tiene inclusive políticas públicas en atención a estos problemas públicos, ¿no? Que es el caso del suicidio. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es público y cuándo es personal? Bueno, esta parte es bastante amplia, pero les voy a resumir. Un problema público tiene interés colectivo, afectación colectiva. ¿Y cómo yo soluciono los problemas públicos? Con los, ahí está, bienes y servicios. ¿Cómo soluciono los problemas públicos, señores? Es distinto el problema público en el Perú del suicidio que el problema público en Japón, que los indicadores son abismales, ¿no? Es como hablar de la pobreza o la desnutrición infantil en Haití con la desnutrición infantil en Japón, ¿no? Obviamente los indicadores van a generar que sean de mayor importancia. Hablamos de priorizar brechas, ¿no? ¿Cómo atendemos los problemas públicos? Proyectos no, ahí está, servicios públicos. ¿Cómo soluciono problemas públicos? Con bienes y servicios públicos. Un problema público, me dio la gripe, es un problema personal que puede ser atendido. Le da la gripe a un conjunto de personas el COVID. ¿Qué cosa es el COVID? ¿Un problema público o un problema personal? A ver, el COVID, ¿qué fue? Un problema público del Estado y hasta nacional y mundial, ¿no? Entonces el Estado tuvo que ejercitar medidas políticas, planes y proyectos públicos para atender este problema. Entonces, ¿cómo atendemos problemas públicos? ¿Cómo atendemos problemas públicos? Cuando
tenemos que mejorar los servicios públicos. Ya, vamos al caso. Los niñitos van al colegio y encuentran un colegio destruido. ¿El colegio qué era? Una unidad productora de servicios públicos. ¿Qué servicio público da el colegio? ¿Qué servicio público da un colegio? Educación. ¿Educación universitaria? No, ¿verdad? ¿Qué educación va? A ver, señores, ¿educación qué? Educación primaria, generalmente le llamamos educación básica regular, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de educación básica regular, hablamos de un público objetivo, de una determinada edad, ¿verdad? La educación básica es lectura, comprensión, matemáticas, ¿no? Entonces, una unidad productora está compuesta por activos. Hablamos de la unidad productora llamada colegio. La unidad productora llamada colegio está compuesta por baños, ya, muy bien, por pabellón de aulas, por la dirección, solamente hablando de infraestructura, por la loza deportiva, por los servicios que hay, ¿no? También que está compuesto un colegio. A ver, ¿qué tiene más un colegio? Abrimos el chat. ¿Qué tiene un colegio? Ya hemos hablado de infraestructura. Todo lo que he mencionado es infraestructura. Alumnos, ya. Alumno es la población que va a ser atendida. Ya, pero vamos a hablar del servicio. No estamos hablando de las demandas. Docentes, excelente. Profesores, ¿ya? Auditorio, luz, servicios, ¿no? Agua, desagüe, ya. Tenemos infraestructura ya hemos quedado. Tenemos personal administrativo y profesores, ¿esos hacen? Recursos humanos, ya. Tenemos infraestructura, recursos humanos. Mobiliario, ¿qué tenemos? Los niños no están parados, ¿no? Como yo ahorita dictando la clase. Van y se sientan. Muy bien. ¿Qué más tienen? Tienen computadoras, ¿no? Equipamiento, ¿no? Entonces, generalmente, la unidad productora está compuesta por infraestructura, recursos humanos, mobiliario y equipo, etcétera, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos al hospital. Quiero que quede bien claro esto. ¿El hospital qué tiene? A ver, bajo ese mismo ejemplo. No me digan pacientes porque es la población objetiva. Estamos hablando del servicio. ¿Qué tiene? A ver, Julio. Ya, tiene médicos. Muy bien. ¿Qué más tiene un hospital? ¿Qué más tiene un hospital, por favor? Equipos. ¿Cuáles son equipos? Pues la cámara de resonancia, el rayos X, los bisturís, ¿no? Insumos. ¿Qué más tiene? Enfermeras, ¿no? También personal, recursos humanos. Ya hasta ahorita solamente están en recursos humanos y equipos. Ambulancia, la ambulancia es vehículo, un equipo, ¿no? Muy bien, excelente. Personal. Infraestructura, ¿no? Laboratorios y todo eso. Todo hace, ¿qué servicio da? ¿Qué servicio da el hospital? ¿Qué servicio da? ¿Cómo se llama el servicio? Salud, ¿no? Muy bien, ya. A ver, nos hemos dado cuenta, escuchen, ¿ah? Escuchen bien esa parte. Una unidad productora es un conjunto de activos, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, que brindan un servicio público, un servicio que atiende problemas públicos, ¿verdad? Una unidad productora puede ser una carretera, un canal de riego, un aeropuerto, un hospital, una sede institucional de la municipalidad, del gobierno regional. Puede ser un asilo, ¿no? Un asilo de adultos mayores, una casa hogar, cualquier institución generalmente pública que brinde servicios públicos. Ya, tenemos nuestra unidad productora, con tal que atienda y haga servicios públicos, constitucionalmente, que le den a la persona dignidad, ¿no? Educación, salud, vivienda, ¿no? Relacionados a ellos. Muy bien. Pero, ¿qué sucede si el hospital, uno de los activos es la ambulancia? La ambulancia se malogró. Uy, se malogró la ambulancia. Pero
el personal, los médicos están bien capacitados, la infraestructura es moderna, de última tecnología, lo que acabamos de inaugurar el año pasado. Los equipos igual, ¿no? Los bisturís, los baños, todo está excelente. Pero nuestra ambulancia, pues es una Hilux del año 2000, ya que se está cayendo a pedazos. No, y ahora necesitamos una nueva ambulancia tipo SAMU, ¿no? Que son una UCI con ruedas prácticamente. Cuando uno de los activos no está bien, yo hago una intervención puntual. A eso se llama IORs. En el SNIP no existía eso. En el Invierte sí existe. IOR, que es una intervención puntual. ¿Qué hace con la IOR? Se compra una nueva ambulancia. Listo. Volvemos al ejemplo del hospital. Pero no solamente la ambulancia está malograda, el techo del hospital se está cayendo a pedazos. Hubo un ejemplo donde una persona fue a atenderse a un cierto hospital de la ciudad de Lima, a la paciente le cayó un pedazo de techo del hospital. O sea, fue a atenderse y terminó en peor estado del que llegó. Llega al hospital, el médico no está capacitado, no sabe usar el rayos X. Llega al hospital, los baños se han reventado, el sanitario no funciona, abre el caño, sale agua con tierra, todo el hospital está hecho una desgracia. Cuando se interviene de manera integral todos los activos estratégicos y no estratégicos de la unidad productora, se hace a través de un proyecto de inversión. Ojo, cuando la intervención es integral a la unidad productora, proyecto de inversión. Cuando la intervención es puntual a uno o a más activos, pero de manera puntual, es una IOR. Ahí tienen el concepto. Con un proyecto, ¿qué puedo? Dice intervenir lo físico, lo humano, lo institucional. ¿Con qué fin? Crear. Con la IOR no puedo crear colegios. Con la IOR no puedo crear unidades productoras. Con la IOR solamente puedo hacer unas inversiones básicas relacionadas a una ampliación marginal, a una optimización, a una reposición, pero con el proyecto sí puedo crear, puedo ampliar el servicio, ¿no? Si antes tenía 10 aulas, ahora porque tengo más niños y más demanda puedo construir 4 aulas más. Con la IOR no puedo hacer eso, pero con el proyecto sí. Puedo mejorar, ampliar, recuperar la capacidad. El puente se ha caído, se ha desplomado, no tiene grietas, puedo recuperarlo, ¿no? Entonces, un proyecto es más amplio, interviene en conjunto la unidad productora, mientras que la IOR es puntual. Preguntas, consultas, sustituir, muy bien, con la IOR se puede. La IOR se hace un expediente, tiene un expediente, igual que un proyecto. Obviamente que no es lo mismo pues un expediente de un proyecto de la construcción de todo un colegio al expediente del IOR de la construcción del baño del colegio, ¿no? Entonces, la IOR, ¿cuál es el concepto de tener una IOR? El concepto de tener una IOR es que no necesita una evaluación. Los proyectos pasan por la evaluación de su viabilidad. Las IOR no, las IOR se tienen que hacer porque sí se tienen que hacer, porque sí se necesitan, sí se requiere la intervención. El colegio tiene un baño, el baño del colegio está en pésimas condiciones, los niños hacen sus necesidades en un servicio de un water partido, no sé. No voy a hacer un proyecto para evaluar si el baño se necesita cambiar o no, es obvio que sí. Entonces es una IOR. Pero si yo quiero construir 4 pabellones más, quiero albergar a más niños, obviamente eso tiene que pasar una evaluación de la demanda, de la tasa de matrícula y todo eso, y eso sí es un proyecto. El concepto de IOR es que se requiere hacer y tenemos que hacerlo. Básicamente es algo básico y puntual, ¿no? Consultas, a ver, vamos a ver qué dice.
La IOR, ya, ahí está el nombre. Sustituir, buenas noches. Ya, a ver, ¿cuál es la consulta? ¿No hay consultas? Ya, un mantenimiento es algo operativo. Por ejemplo, no puede haber una IOR para pintar un edificio, una institución. Mantenimiento es la limpieza, ¿no? Agarro un mantenimiento. Mantenimiento es hacer el cambio de aceite a la ambulancia. Esos son mantenimientos. Mantenimientos son gastos corrientes que se dan por la operación del servicio. Una IOR yo puedo comprar una nueva ambulancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza para la IOR y directamente con el objetivo del proyecto? Ya, la IOR, lo repito, va al activo de manera puntual. En cambio, el proyecto va de manera conjunta a la unidad productora. La unidad productora, cuando es puntual en la intervención, es una IOR. Por ejemplo, estamos en un colegio y hay gente de mal vivir, como acá pasa en Lima, entraron y se robaron los útiles de los niños. ¿Por qué? Porque el colegio no tenía cerco perimétrico. Ya, entonces se le hace una IOR de cerco perimétrico. ¿El cerco perimétrico va a mejorar la calidad de la enseñanza de los niños? No, pero es una obra que va relacionada a la infraestructura que presta el servicio, ¿no? Entonces se hace una IOR. ¿Comprar mediante una IOR equipos de cómputo se puede? Claro que sí, siempre y cuando este equipo de cómputo está vinculado como activo estratégico de la entidad. Si es una entidad municipal, si es una entidad gubernamental. Por ejemplo, no hace meses, hace años, el 2021, 20, el año del COVID, cierta entidad me indicó que mediante una IOR querían comprar tabletas, ¿no? Tabletas. Me dijeron, ¿sabes qué? Queremos hacer una IOR para comprar tabletas. Señores, no pueden porque la tableta no es un activo estratégico. Vino la pandemia y las tabletas han pasado a ser activos estratégicos en algunos sectores. Entonces, esto es variante, es constante, ¿no? Tendría que ver. ¿Tiene tope de precio o solo se ve la necesidad? Miren, yo he hecho IORs de millones para algunas entidades. Acá no es que sea caro o barato, acá la idea es el requerimiento de la necesidad. Bueno, porque es a lo que se necesita, ¿no? Puede comprarse equipos, maquinarias, ¿no? Vehículos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? Puede comprarse un armamento, un buque, algo relacionado, y obviamente son equipos costosos, y eso se hace con una IOR. Más que necesidades del momento, que se requieren ser intervenidas y que no requieren un análisis de evaluación. Hay IORs de emergencia. El puente se ha venido y ya necesitamos gaviones, ¿no? Defensa ribereña, IOR, ya, y se hace, ¿no? Por eso hay IOR de emergencia. Con IOR de emergencia se hicieron pues las de COVID, ¿no? Se sacó un manual de procedimiento para las salas UCI COVID y fueron por IORs, no fueron crear hospitales, fueron IORs de COVID, ¿no? No se tuvo que hacer hospitales. El presupuesto para la IOR, obviamente, tiene pues del presupuesto de inversiones se toma, ¿no? De la 2.6, de ahí se carga para las IOR. Continuamos porque ya nos quedan 15 minutos y vamos a terminar a las justas, ¿ya? Ahí teníamos. El servicio público tiene estándares, ¿no? Infraestructura, ¿no? Equipamiento. Todos estos nos van a dar un servicio público. Cuando yo hago un proyecto de inversión público, tiene una intervención temporal. O sea, el proyecto no va a ser todo el horizonte de los 20 años, ¿no? El proyecto puede durar 1 año o 2 años, la ejecución de la carretera, del túnel, no sé, del puente. Es en un momento. Es financiado total o parcialmente con recursos públicos.
También dicto, y bueno, he trabajado en tema de APPs y obra por impuestos, ¿no? El Estado inclusive puede financiarlo cuando son inversiones de gran envergadura con deuda pública, con deuda externa, ¿no? ¿Qué busca en los proyectos de inversión? Mejorar, ¿no? El capital físico, humano, natural, intelectual, ¿no? De un determinado, una determinada unidad productora. Si el servicio público no existe, con el proyecto se crea. Supongamos, vemos que hay dos poblaciones y requieren interactuar físicamente. No existe un puente, se crea el puente. Vemos que hay productos agropecuarios que no salen porque no existe una carretera, se crea la carretera. Ven que la carretera ya es más, tiene alto tráfico, se amplía un carril más o se amplía más kilómetros. Ven que el colegio es de adobe, pero no necesita más aulas, se destruye y se construye un nuevo colegio, pero de material noble, se ha mejorado, ¿no? Ven que el colegio ha sido abandonado por el COVID y necesita, bueno, lo dejaron abandonado, las lluvias, reventaron el tema se reventó el sistema de las redes sanitarias y tiene daño estructural, se recupera, ¿no? Con el colegio. Entonces, para eso sirven los proyectos. Y el principal análisis del invierte, cerrar brechas. Los proyectos están enfocados a cerrar brechas. En teoría, las IOR también cierran brechas, pero obviamente los proyectos tenían un mayor impacto, ¿no? Esa es la teoría. A ver, ¿no se oye? ¿Me escuchan? ¿Se oye? Sí, sí se escucha, maestro. Estimados participantes, también los que se están uniendo, y terminamos con el maestro James Alvarado y luego comenzamos con temas policiales. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Entonces, esa es, ¿no? El análisis, ¿no? ¿Cómo se hacen los proyectos? Hoy en día, ¿se acuerdan que en el invierte les indiqué que antes había una gran cantidad de inversión, de documentos para viabilizar un proyecto? Existía el perfil, el prefactibilidad, la factibilidad, ¿no? Luego se mató a la prefactibilidad. Hoy en el invierte es más sencillo. Si tiene un menor costo de las 750 UIT, se hace una ficha. ¿Qué es una ficha? Es una hoja de cálculo Excel. Si tiene un monto menor, superior a las 750 y menor a las 15.000 UIT, se hace una ficha estándar. Y si tiene mayor a de las 15.000, pues se hace una ficha técnica de mediana complejidad. Y si sobrepasa esta, pues ahí recién se hace el estudio a nivel perfil. Pero esta en relación a un análisis de complejidad y riesgo. ¿Y cuándo yo hago el análisis de complejidad y riesgo? Cuando creo la idea de la inversión, la someto. ¿Y qué es el análisis de complejidad y riesgo? Se hace un test para identificar qué tan complejo puede ser el proyecto en relación al costo. Obviamente que no es lo mismo hablar de un colegio que un hospital. Y eso o de una carretera o de un túnel, ¿no? Supongamos que vamos a construir un pabellón de una universidad y la construcción pues puede estar por los 20 millones, ¿no? Y ahora vamos a crear un establecimiento de salud con el mismo costo. Hay que ver, ¿no? No es lo mismo un pabellón infraestructural de una sede para la municipalidad o para la universidad que un establecimiento de salud donde va a haber, se tiene que analizar el tema de los desechos biomédicos, ¿no? Que es un poco más complejo. Y esto implica normas técnicas también en el proceso de construcción. No es lo mismo mejorar un proyecto que crear que crear una unidad productora, ¿no? Entonces, ya se tabulea, ¿no? Valores
en este test que está en el diapositiva, y en base a los resultados que me da el test, yo puedo calcular qué tan complejo y qué tan riesgoso es el proyecto, ¿no? Entonces, a nivel complejidad, a mayor riesgo y a mayor costo, pues obviamente se requiere una mayor precisión en el estudio de preinversión que va a ser declarado viable, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, para el Ministerio de Transportes, ¿qué proyectos son más de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, una carretera, una ampliación, pues puede ser de riesgo bajo. Pero ahora hablamos de un aeródromo, de ley, ¿no? Así se crea o así se amplíe, todos los aeródromos ya son de alto riesgo. O lo mismo podría ser, pues, con el caso de un túnel, ¿no? Así se crea, se mejore, se amplíe, ya el túnel de ley ya es de alto riesgo, ¿no? Entonces, eso ya va a un aspecto más técnico, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos los anexos, ¿no? Que complementan los contenidos o los estándares mínimos que va a tener tanto los estudios como las fichas, y esas van a responder. En el caso de la IOR, pues obviamente no va a tener este análisis, ¿no? Como les digo, la IOR es que se requiere necesidad, no requiere pasar por un análisis detallado, ¿no? Entonces, pero también no implica que no tenga sus detalles técnicos a registrar. El caso más inminente, pues, fueron las IORs de emergencia que vimos en el caso del COVID y las relacionadas a peligro inminente, ¿no? Como la que está habiendo o sucediendo hace poco, ¿no? Por el tema de los huaicos. A ver, ¿hay consultas, por favor? Ya vamos acabando. Ya. Muy bien. Entonces, vamos cerrando. Como les dije, este curso es de 16 semanas. Esta parte la dicto en 8 semanas. 3 horas, ¿no? Pero a lo que vamos a ir al resumen, ¿no? Ese es el contenido mínimo de un estudio de preinversión. Un resumen, una identificación, formulación, que está normado en las disposiciones del anexo 7 del sistema, ¿no? A ver, vamos a empezar a responder las preguntas. A ver, ya, la IOR, todas, tanto los proyectos, las IORs y los programas pasan por la INVIERT. La IOR obviamente tiene que ser registrado. A nivel de idea primero, tiene un código de idea, el anexo 5B, luego se aprueba la IOR y se hace el expediente. Todos pasan por el INVIERT. No es que el IOR se va por otro lado, ¿no?